hoy por hoy se ha cambiado la definición de estrés oxidativo hacia una forma de decir que no solamente es el desbalance entre especies químicas prooxidantes versus las antioxidantes, sino que también este estado prooxidativo altera las vías de señalización. Y el resveratrol, que tiene muchísimas funciones y acciones biológicas, en esta reseña reciente de un grupo alemán, ha mostrado prácticamente 81 beneficios mostrados aquí, pero nosotros, y 12.300 publicaciones tiene al día de hoy el resveratrol, pero nosotros vamos a hablar ahora, en este ratito que nos queda, de la información del ADN y de la epigenética, algo que no está aquí, porque aquí se han mencionado nada más que los órganos vitales. Nosotros tenemos una supervivencia con suerte de 30.000 días, y esto es a expensas de 3 periodos. El periodo de salud, completamente óptimo, hasta los 20 años, en donde quizás la garantía de fábrica se termina, porque allí empiezan a acumularse problemas. Pasamos a una etapa saludable, que le llamamos, en donde el cuerpo va preparándose para la enfermedad, aunque todavía no tengamos clínicamente un diagnóstico preciso, pero sí un estado de proenfermedad, hacia alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y finalmente las enfermedades. Lo que nosotros vimos en los últimos años como incremento de la longevidad es un aumento de la supervivencia, de la longevidad a expensas de las enfermedades. Sin embargo, lo que ahora estamos tratando de lograr es de cambiar un poco el paradigma del tratamiento de la longevidad para trabajar más en la etapa saludable, es decir, hacer que la gente viva más, pero también que viva más sana, o por lo menos no clínicamente enferma. Ese es uno de los objetivos importantes. Este es un gráfico que muestra los 3 estados, en donde forma parte de una publicación reciente que mostró el profesor Guillermoli, en donde en el estado de salud el equilibrio entre oxidantes y antioxidantes es perfecto. Nosotros tenemos un balance neutro o ligeramente hacia el estado prooxidativo, como les decía recién, pero cuando pasamos al estado saludable ya tenemos un aumento de los radicales libres presentes en la biología celular, y ya cuando estamos en enfermedad tenemos prácticamente quintuplicada la cantidad de radicales libres y disminuida la cantidad de defensas antioxidantes. Pero entonces, ¿qué es el envejecimiento? Si fuéramos a la causa primaria del envejecimiento, diríamos que es la pérdida de la información epigenética. Toda la información casi de la evolución la tenemos en el ADN, pero la información que realmente llama la atención, que dirige los procesos metabólicos de cada célula en el cuerpo, tiene que manejarse con una pequeñísima fracción de la información del ADN. Entonces ustedes podrán adivinar que el 99,9% de la información del ADN debe estar silenciado. Entonces es tan importante, o más quizás, que una célula tenga la gran mayoría de la información silenciada que la información que está expresada como genética. Entonces la idea es que este primer daño que se produce en la información genética, lo que produce es un daño a la información del silenciamiento de toda la memoria almacenada. Este daño hace que una neurona, por ejemplo, pueda empezar a expresar genes de una célula epitelial, o que un miocardiocito, una célula del corazón, pueda empezar a tener genes expresados de una célula de un hepatocito. Entonces, este enloquecimiento metabólico hace que la célula entre en una parálisis que hace que deje de dividirse. Y esta, alerta que hace una parálisis de la célula para la división celular, convierte a la célula en una célula senescente, es decir, una célula que no se ha muerto porque no completó sus ciclos todavía celulares de vida, pero que tampoco funciona. Entonces es un foco de inflamación que tiene el órgano ya para, empezar a producir problemas del estrés oxidativo. O sea que esta es el primer suceso que se da. Después se acumulan los daños en las moléculas, células y órganos, finalmente las enfermedades y después de un peregrinar, la muerte.
Estos son las tres instancias que se dan en los tres, vamos a decir, estados que yo les mencioné anteriormente, pero la epigenética, que es el primer evento que se produce como daño celular, también le sigue la pérdida de células madres o atrofia celular, la basura metabólica en el espacio extracelular, la glicación del espacio extracelular, las células zombies, que son estas de las que hablé recién, las mutaciones mitocondriales o epimutaciones mitocondriales, y la basura metabólica en el interior de las células. Finalmente, cuando tenemos una enfermedad, lo que la cultura médica hace que tengamos que entrar en los tratamientos que sabemos de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son paliativos. Hace pocos años, Steve Horvath, que es un investigador de California, creó una genialidad que se llama el reloj biológico. Algo que podría llegar a responder esta controversia de la que hablamos al principio, que es la, digamos, diferencia que existe entre la cronología y la biología. Ustedes han visto que hay personas con las cuales uno a veces interactuamos y decimos, qué joven que estás, porque su biología ha sido bien mantenida, y en cambio otro de la misma edad puede estar mucho mayor, en donde la biología ha sido más castigada y el envejecimiento ha sido también más, o está más presente. Por eso Horvath empezó a estudiar cuál era la metilación del ADN. Los grupos metilos son pequeños radicales que están presentes en el núcleo, CH3, y que tienen la función principal de silenciar gran parte de la información genética de la cual yo recién les estaba comentando. Son los grupos metilo. Entonces, este hombre que, digamos, estudió la metilación de los órganos, se dio cuenta que si, esto es un gran trabajo que publicó en el 2013, hizo 8.000 muestras de tejidos de distintos pacientes de 52 partes diferentes del cuerpo humano. Esto es lo que vio, que la edad cronológica normalmente va en relación directa a la metilación del ADN. Acá yo tomé un fragmento de uno de los gráficos de los estudios que hizo para ver que las células del cerebro, las neuronas, digamos, tienen un aumento de la metilación a medida que aumenta la edad también. Y algo característico para verlo, para ver qué pasa con la metilación y el cáncer, yo les traigo este ejemplo que es bastante llamativo. Normalmente las mujeres tienen mamas que son biológicamente más viejas que su cronología. Las mamas normales de personas que nunca tuvieron ninguna enfermedad suelen ser de entre 2 y 3 años más viejas que la propia portadora. El tejido mamario peritumoral, cuando ya hay un cáncer de mama presente, es 12 años más viejo que la edad cronológica, y el tejido mamario precisamente tumoral es 36 años más viejo que la persona. Este es un experimento que hizo el laboratorio del Dr. Sinclair, en donde es capciosa esta fotografía, porque se muestran a dos ratones, uno tratado y el otro no tratado. El tratado ha sido maltratado en realidad, porque lo que se hizo fue borrarle, rayarle el disco de la información, es decir, alterar la metilación de su ADN, y rápidamente estos ratones envejecieron. Entonces, se ha descubierto con este reloj biológico de la metilación del ADN cómo se puede manipular la genética para envejecer rápidamente a un ser vivo. Y este es el ejemplo del disco rayado o el disco sano. La memoria genética es fundamental para mantener la salud. Y se vio que cuando se podía limpiar el ADN de la metilación artificialmente lograda, ese ratón podía rejuvenecer. Como les dije, el ADN es la información acumulada más grande que tenemos, y el hombre quizás está tendiendo a utilizar ese modelo de almacenamiento digital químico para lograr un aumento muy significativo de los archivos digitales. Pero el epigenoma, para definirlo, está formado por compuestos químicos y proteínas
que al unirse al ADN dirigen las acciones tales como la diferenciación celular, activación o desactivación de genes y el control o la producción de proteínas o células específicas. Este es el ADN, estos discos grandes son las histonas, y estas histonas son las que, digamos, silencian el ADN o lo alteran si es que se le pegan estos pequeños gusanitos que ven que son los grupos químicos y alteran la información que se expresa por el ADN. Estos son los daños que también se pueden ver, esos puntos rojos son los que alteran la expresión de genes y que producen envejecimiento. Tal es así la información genética que si se pudieran expresar los genes en forma adecuada, podríamos tener rasgos atávicos de especies inferiores de la evolución. Obviamente, por suerte, todo esto está silenciado. Pero les quiero mostrar, esta es precisamente la abuela del Dr. Sinclair, que la epigenética va envejeciéndonos. ¿Y qué ocurre específicamente? Cuando nosotros vemos una célula y vemos el núcleo y vemos los cromosomas, vemos el ADN enrollado a través de las histonas y todos los puntos rojos son genes silenciados. Normalmente debe ser así, genes silenciados. Pero cuando se le empiezan a pegar estos grupos químicos, los genes empiezan a encender y se empieza a abrir una información incorrecta en el órgano. Esto es lo que yo les decía recién, que sucede cuando se abre la información incorrecta en una célula. La idea es que las sirtuinas, que son estas enzimas que cortan estos grupos metilos anormales, van limpiando el ADN y lo van rejuveneciendo. Las sirtuinas son histona desacetilasas. El resveratrol, que es esta molécula que estamos viendo aquí, se activa junto con las sirtuinas para acelerar la limpieza del ADN y en teoría esto podría rejuvenecer. El resveratrol entonces es un fuerte activador de las histonas desacetilasas y esto realmente, este es el Dr. Sinclair, y esto realmente activa mucho el rejuvenecimiento.